Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a una reunión más de la entrega del Shabbat. Somos siervos de Yahweh en la casa de oración Encuentro con Yeshua. Le damos gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. Amados hermanos, en la parashá de la semana pasada, Lech Lecha, Elohim selló su pacto con Abraham, cuyo nombre, recuerden ustedes, fue cambiado por Abraham. Este pacto prometió la tierra a sus descendientes como una herencia eterna. La parashá de esta semana contiene más actividad angelical que cualquiera de las otras parashot. Los ángeles, los malachim, se le aparecen a Abraham como hombres, trayendo mensajes a él y a Sara de los eventos futuros a venir. También salvan a Lot de una turba hostil, llevan a Agar a beber agua para su hijo y la consuelan con la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. Más adelante, los ángeles también impiden que Abraham sacrifique a su hijo Isaac. La porción de esta semana se titula Vayera, que significa y apareció. Se llama así porque Abraham recibe a tres invitados misteriosos en las llanuras de Mamre en Hebrón. El Eterno, Elohim, se aparece a Abraham por tercera vez mediante tres ángeles que lo vienen a visitar. Abraham corre, dice la palabra, hacia ellos y se postra en la tierra en reconocimiento de aquel que ellos representan. Les pide que no pasen de largo y les prepara alimento, les lava los pies y les ofrece el mejor lugar de su casa para que ellos puedan reposar. Los ángeles le preguntan a Abraham por Sara y uno de ellos da el anuncio del nacimiento de un hijo por medio de ella dentro del año próximo. Sara escucha el mensaje y se ríe, pensando en el estado de su cuerpo. Entonces Elohim pregunta por qué Sara se rió y además dice, hay algo demasiado difícil para Elohim. Amados, ¿habrá algo difícil para nuestro Abba Kadosh? No. Luego promete volver en el mismo tiempo señalado al año siguiente y entonces Sara tendrá un hijo. Y Sara, miente diciendo que no se ha reído y es en ese momento que el ángel la corrige. Los hombres se levantan para ir a Sedom y Abraham los sigue para despedirlos. Mientras van caminando juntos, Elohim le revela la causa por la cual él había venido de esa manera. El clamor más bien del pecado de Sedom y Amorá es tan fuerte en los cielos que hace falta un juicio divino. Dos de los ángeles se van para Sedom y Abraham se queda hablando con uno de estos representantes de Elohim, pidiendo misericordia a favor de los justos en Sedom. Si hay 10 justos en la ciudad, no sería destruida. Amados hermanos, les estoy dando un pequeño resumen general de toda esta porción para que cuando comencemos la lectura ustedes ya tengan un mayor panorama de esta hermosa porción. En la tercera aliyá de la lectura de esta semana, del capítulo 19, del 1 al 20, en este caso ahora, los ángeles llegan a Sedom por la tarde. Lot se levanta de su puesto de juez en la puerta y los recibe, dice, inclinándose hasta el suelo, y les ruega que se hospeden en su casa una noche. Pero ellos no quisieron y prefirieron quedarse en la calle durante toda la noche. Pero por la insistencia logra convencerles y así entran a comer panes sin levadura con él, con Lot. Cuando se van a acostar, todos los hombres de la ciudad rodean, dice, la casa, pidiendo que se les entreguen los dos visitantes para tener relaciones homosexuales con ellos. Lot sale para hablar con ellos pidiendo que no obren perversamente con los huéspedes que él tenía.
Y en cambio, en una reacción desesperada, Lot les ofrece a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los varones. Pero los hombres no aceptan y se vuelven, dice, muy violentos. Los ángeles intervienen metiendo a Lot en la casa. Luego dice que cierran la puerta y hieren a los hombres con ceguera para no encontrar la puerta. Enseguida entonces advierten a Lot que va a destruir la ciudad y le ordenan sacar a sus familiares de aquel lugar. ¿Ok? Ninguno de ellos, hermanos, toma en serio la amenaza y al final los 2 ángeles tendrían que haber actuado y actuaron. Toman a Lot, su esposa y sus 2 hijas y los sacan poniéndolos fuera de la ciudad. Y ellos le dicen: huye por tu vida, no mires atrás y no te detengas en el valle. Escapa al monte para que no perezcas. Sin embargo, para salvar su vida, Lot pide a Elohim permiso para huir a una ciudad pequeña que no estaba muy lejos de donde ellos estaban. Elohim accede a la petición de Lot y promete no destruir esa pequeña ciudad. Y esa pequeña ciudad se llamaba Zoar. Zoar con Z. El sol sale mientras que se van corriendo y justo en el momento de llegar, Elohim hace llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego que destruyen aquellas ciudades, incluyendo todo el valle con sus habitantes. ¡Wow! La mujer de Lot, como sabemos ustedes, todos conocemos, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Abraham se ha levantado y desplazado al lugar donde había estado delante de Elohim por la tarde del día anterior. ¿Okay? Allí entonces puede contemplar el humo a la distancia de la destrucción de todo lo que hay en el valle. Por temor, Lot sale de la pequeña ciudad y se muda a una cueva en la montaña junto con sus 2 hijas. Allí la mayor toma la iniciativa de emborrachar a su padre para poder tener un hijo con él. La menor sigue su consejo y el ejemplo que le estaba dando su otra hermana, y así las 2 quedan embarazadas por su padre sin que él se dé cuenta de ello. La mayor llama a su hijo Moab y la menor le llama a su hijo Ben-Amí. ¿Okay? Estos 2 hijos se convertirán en 2 pueblos, el pueblo moabita y el pueblo amonita. Abraham se muda de allí hacia la tierra del Negev en el sur y una vez más miente acerca de su esposa, y Sara es tomada como mujer por el rey de Gerar. Sin embargo, Elohim le manda un mensaje de advertencia en un sueño y la mujer es devuelta a su marido junto con sus ovejas, con sus vacas, con sus siervos, con sus siervos y además mucha riqueza, mucho dinero. Además, Abraham recibe el permiso para habitar en todo su territorio. El rey es salvado de la muerte mediante la intercesión de Abraham, y todas las mujeres de su reino son sanadas, mis hermanos, de la esterilidad, que les había venido por causa de Sara. Elohim visita a Sara de manera que pueda concebir y dar a luz a un hijo para Abraham en el tiempo señalado, y Abraham le pone un nombre hermoso que se llama Isaac. A los 8 días él circuncida a su hijo conforme lo que había establecido y mandado Elohim. Abraham tiene 100 años para ese entonces, al momento que nació Isaac. Isaac significa se reiré. Sara dice que Elohim le ha hecho reír y que todos los que oigan se reirán. El niño va creciendo y en el momento de ser destetado, Abraham le hace un gran banquete. Ismael trata muy mal a su hermanastro pequeño y al verlo, su madre le dice a su marido que eche fuera a la sierva con su hijo. Al principio, mis hermanos, Abraham no quiere, pero Elohim le dice que tiene que escuchar la voz de su esposa Sara. La descendencia será llamada por Isaac, ese hijo de la promesa. Sin embargo, Ismael también sería una nación grande, porque también era descendiente de Abraham. Abraham, hermanos, entrega
provisión a Agar y la despide junto con su hijo. Cuando se van por el desierto de Beersheba, el agua se les acabó. Ella deja a su hijo adolescente debajo de un arbusto, Agar, y se va lejos para no verlo morir. En ese lugar, ella empieza, dice, a llorar. Y Elohim escuchó el llanto y la voz de esta joven. Y un ángel de Adonai, hermanos, se comunica con Agar desde el cielo dándole aliento. Entonces Elohim abre sus ojos de modo que pueda ver un pozo de agua y así es capaz de salvar a su hijo. Elohim está con el muchacho para que llegue a ser un arquero en el desierto. Más tarde su madre le toma una mujer ya en Egipto. ¿Okay? Abimelech, el rey de los filisteos, se da cuenta de que Elohim está con Abraham y viene con su general Ficol para entrar en un pacto de amistad con él. Al aceptar Abraham la propuesta, hace el juramento. Abraham toma 7 corderos del rebaño y las entrega a Abimelech como señal de que él había cavado el pozo en ese lugar. Por eso le dieron el nombre de Beersheba, el pozo del juramento, o el pozo también llamado de los 7. Luego Abraham planta un huerto en Beersheba y allí invoca el nombre de Elohim y se queda en la tierra de los filisteos durante muchos, pero muchos años. La séptima aliyá, en el capítulo 22 de esta porción, en la última aliyá, capítulo de versículos del 1 al 19, encontramos que Elohim prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su único hijo sobre el altar en la tierra de Moriah. Abraham, con obediencia inmediata, se levanta muy temprano y sale, dice, de viaje con su hijo y 2 de sus asistentes, sus mozos, hasta llegar al lugar que Elohim le había dicho. 3 días más tarde. Entonces les dice a sus ayudantes, a los mozos con los que fue, quedarse a una distancia prudente, esperando que él y su hijo terminen el servicio de adoración. Entonces dice la escritura que Abraham puso la leña sobre su hijo, tomó el fuego y un cuchillo y se dirigen al lugar señalado. Isaac pregunta por el cordero del sacrificio. Abraham le contesta que Elohim proveerá el cordero, amén, para el sacrificio de ascensión, y así van juntos. Abraham edifica un altar en el monte, arregla la leña, ata a su hijo y lo pone sobre el altar, sobre la leña. Luego toma el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Eterno le llama desde el cielo, ordenándole que no mate al joven, ni le haga daño, porque ahora ha mostrado que teme a Elohim por no rehusarle su único hijo. Amén. En ese preciso momento, hermanos, Abraham se percata de un cornero que estaba por los matorrales, el cual es ofrecido en lugar del niño, de su hijo. El sitio donde ocurrió es llamado Hashem Yireh, o el Eterno verá. Luego el ángel, por segunda vez desde el cielo, ampliando la promesa de Elohim, de darle muchísima bendición y sobreabundancia de descendencia, por haber sido obediente, todas las naciones de la tierra serán, dice, bendecidas por medio de ¿qué? De su descendencia. Luego vuelven juntos a Beersheba y habitan allí un tiempo. Allí llegan noticias a oídos de Abraham de que su hermano Nahor ha tenido 8 hijos y una nieta. Su nieta se llamaba Rivka. Amados hermanos, pónganse cómodos que ya comenzamos con esta maravillosa lectura de la Torá. Tengan a mano su cuaderno, un lápiz para tomar apuntes, y entramos directamente a la lectura de esta hermosa porción. Muy bien. Ven ustedes ahí, la porción número 4 se llama Vayerá, y Vayerá significa y apareció. La lectura comienza en el capítulo 18 de Génesis hasta el capítulo 22, incluido el versículo 24. El libro profético está en Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a ir también
viendo algunos otros pasajes de el Brit Hadashah. Comencemos a leer entonces, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Acompáñenme con la lectura, mis amados hermanos. Y comienza diciendo el versículo 1: Adonai se le apareció entre los árboles grandes de Mamre mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda como al calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había 3 hombres. Al verlos, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlos. Se postró en la tierra y dijo: Adoní, si he encontrado favor a tu vista, por favor, no dejes a tu siervo. Amados hermanos, en este pasaje se narra la visita de 3 personajes. En el verso 1 dice que Yahweh se presentó, ¿es verdad? Adonai se le apareció entre los árboles, dice. Entonces, primero vemos que Yahweh se presentó, por lo que tenemos 2 posibilidades en este versículo. La primera es que Yahweh se presenta y además los 3 personajes. Y la segunda es que uno de estos 3 personajes era Yahweh, lo dice la Escritura. La primera expone 2 eventos que se entrelazan en un mismo momento. Es decir, Abraham recibe la visita de Yahweh y en cierto momento levanta la vista y ve 3 hombres de pie cerca de él. Estamos claros de que estos 3 personajes eran seres celestiales, adoptando figuras humanas, ¿no es verdad? Algunos jajamim de Israel señalan que Abraham dejó de hablar con Yahweh para atender a estos 3 visitantes. La segunda cosa que vemos acá es que Abraham recibe la visita de estos 3 personajes, uno de los cuales era Yahweh. Según esta postura, parte de un relato general a un relato particular, del versículo 1 al versículo 2, y ahí en el versículo 1 nos dice que Adonai se le apareció y en el versículo 2 dice que habían 3 hombres, ¿no es verdad? En otras palabras, el primer verso narra el evento de forma general, sin dar detalles del mismo, pero en el segundo verso ya vemos detalles de la historia que está comenzando a contarse en el verso 1. Bien, avanzando, si analizamos los versículos siguientes, vamos a poder tener más luz a la hora de interpretar la segunda postura de las 3 personas. Me voy a adelantar hasta el versículo 10. Continuamos la lectura. Ustedes por favor leen los anteriores. Y el verso 10 dice: Él dijo: Yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo, el año que viene, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara le oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. Lo que observamos en este verso, hermanos, es que uno de estos 3 personajes le dice a Abraham que vendrá él y su esposa concebirá. Es decir, este personaje le estaba dando el tiempo del cumplimiento de la promesa de que tendría descendencia de su esposa Sara. La frase o en la palabra el año está en el hebreo Strong del hebreo 62:56, denota un tiempo o un periodo designado, un moed, ¿eh? En fin, Sara tendría plena seguridad de esa promesa, pues Elohim había fijado un día para ese nacimiento. Verso 12 nos dice que Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Aquí la palabra rió, hermanos, del Strong en el hebreo 67:11, significa reírse a carcajadas, o sea, como si fuera también acompañado de un sentido de burla. Ella no estaba solo haciendo una pregunta, estaba burlándose, hermanos, de lo que Elohim le decía. Yahweh no solo pudo ver sus palabras, sino que miró la burla que había en el corazón de Sara. Versos 13 y 14. Adonai le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se rió y preguntó: ¿voy yo en verdad a parir cuando estoy tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para Adonai? Volveré a ti
al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Que si hacemos un paralelo entre los versículos 1 al 3, 10 y 14, 1, 3, 10 y 14 de este capítulo, entendemos, mis hermanos, que uno de estos tres visitantes era Yahweh, puesto que en el verso 10, nos informa que uno de ellos le dice que vendrá para el próximo año y Sara tendría un hijo. Y en este versículo 14 que estamos acabando de leer, ¿no es verdad? Vemos que es Yahweh quien lo dice, porque está diciendo en primera persona. Hay algo demasiado difícil para Adonai, para Yahweh, lo que nos demuestra que el Altísimo, Elohim mismo, se presentó en forma humana para confirmar, hermanos, la promesa de Abraham. Amén. Dando así a entender que él mismo sería quien restauraría a esa descendencia en el futuro. Verso 15. Sara lo negó diciendo: yo no me reí, porque ella tenía miedo. Él dijo: no es así, tú sí te reíste. ¿Habrá algo oculto para nuestro Abba? No, mis amados. Sara era invadida por el temor, negó haberse reído, pero Yahweh conoce los corazones y además, lo más importante, lo pone al descubierto, pero no lo hace en un sentido de confrontarla más que condenarla, puesto más bien la conforta, puesto que no se registra en la escritura una reprensión. No vemos acá que la haya castigado, ¿no? Elohim. Avancemos. Verso 19. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Adonai, amén, y para que hagan lo que es recto y justo, para que Adonai haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. Hermanos, acá Yahweh declara que el objetivo principal de su elección a nuestro padre Abraham es que instruya a su descendencia ¿en qué? En los caminos de Adonai. Dice, ¿cuáles son los caminos? Su Torah, siendo un requisito condicional para alcanzar la bendición prometida para el pueblo. En otras palabras, hermanos, para poder alcanzar las bendiciones prometidas por Elohim, debemos ser fieles a su Torah. Amén. El comentario en la Torah nos dice que la grandeza de Abraham y la razón por la que le correspondía una función especial en la dirección divina del mundo fue porque Elohim dijo que se debía a lo que Abraham le enseñaría a sus hijos, a su descendencia. Verso 23. Se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás tú al justo con el perverso? Este pasaje, hermanos, nos revela la cualidad básica que debe tener un siervo de Yahweh. ¿Cuál es? La compasión. En otras palabras, es no desear la destrucción del impío, sino más bien su salvación. Es decir, pedirle a Elohim que les dé una posibilidad de volverse de sus malos caminos. Abraham, dice en el comentario de la Torah, encarnaba en su forma más noble su nuevo papel de padre de una multitud de naciones. Incluso los malvados habitantes de Sodoma despertaron su compasión y él desbordaba de dolor por la suerte a la que quedarían inminentemente condenados. Entonces, podríamos pensar también que había en Abraham un sentido de preocupación por su sobrino Lot. Y Lot vivía en Sedom. Es por eso que apela a la justicia de Yahweh y le dice: ¿destruirás tú al justo con el perverso? Me voy a adelantar hasta el verso 32. Ustedes ven los demás. Y dice:
¿Habrá algo contra mí, Adonai, si hablo solo una vez más? ¿Qué si 10 son encontrados allí? Él dijo, Elohim, por amor a los 10 no la destruiré. 6 veces, hermanos, intercede Abraham por un número distinto de justos. Van a leer ustedes antes. 6 es un número que indica algo que está terminado, completo, además de ser un número que también representa al hombre. Vemos como los primeros 3 números van subiendo de 5 en 5. El 5 también representa una ventana, la exhalación de la bendición. Luego vienen los otros 3 que ascienden de 10 en 10, y esto representa la mano del Todopoderoso. O sea, mis hermanos, la mano que salva o bendice al hombre. El 6 también está representado por un clavo o gancho, y esto nos señala claramente a la obra redentora de nuestro Mashiach, que nos salvó en el madero, donde sus manos fueron atravesadas con un clavo. Entonces la intercesión en este versículo tenía como propósito salvación. Y asimismo nuestro Salvador Yeshua intercede por nosotros, como nos habla Hebreos 7:25. Revisen ustedes. Vamos a ir al capítulo 19, verso 1. Los 2 ángeles, los 2 malajim, vinieron a Sedom esa tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedom. Dice, Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. Hermanos, el relato comienza haciendo alusión a 2 de los 3 personajes que visitan a Abraham. Ya vimos anteriormente que uno de ellos era Yahweh. Los otros 2 restantes vienen a Sedom con 2 objetivos claros. El primer objetivo era hacer juicio sobre la ciudad, y segundo era salvar a Lot. Que estuviera a la puerta de la ciudad indica que Lot estaba sentado con los jueces de esa ciudad. ¿Para qué? Para resolver un problema suyo o de otro como juez. O posiblemente solamente estaba haciendo algo de comercio. Se puede pensar que Lot es salvado por la intercesión de Abraham, puesto que Lot era un motivo de preocupación para Abraham, ya que sabemos que Lot era sobrino de Abraham, ¿no es verdad? Debido a este hecho, Yahweh le concede a Abraham la salvación de Lot del juicio anunciado e irrevocable sobre Sedom. Entonces, hermanos, hay que orar muchísimo, hay que interceder, porque nunca vamos a saber el alcance de nuestras oraciones. Versos 4 y 5. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los Sedomí, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Wow. El comentario de la Torá dice, al enterarse acerca de los audaces visitantes que tuvieron el descaro de pasar una noche en la ciudad, multitudes de sodomitas se agolparon en la puerta de la casa de Lot, exigiendo que Lot entregara a los invitados en sus manos. Cuando los sodomitas dijeron que querían conocerlos, querían decir que su intención era ultrajarlos. El motivo por el cual vejaban a los desconocidos a tal grado era para mantener alejados a los pobres que buscaban hacer fortuna. Los sodomitas, hermanos, eran tristemente célebres por toda la clase de atrocidades que practicaban, pero su destino fue sellado a causa de su egoísmo y su renuncia a ayudar a los pobres y a los menesterosos. Continuemos en el 10 y 11.
Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot dentro de la casa a ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos, pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Aquí vemos entonces, en vista de la negativa de Lot de permitirles ultrajar a sus visitantes, la gente arremete contra él. Y vemos que Lot es salvado por los visitantes que lo introducen en su casa. Además, hay una luz enceguecedora que hizo que los enemigos no pudieran encontrar la puerta de la casa y así evitar que llevaran a cabo sus planes, ¿no es verdad? En un nivel de estudio Remes, entendemos que cuando se levantan enemigos contra la verdad, Elohim hace que ellos se destruyan a sí mismos. Amén. (14) Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo: levántense y salgan de este lugar, porque Adonai va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Acá vemos una aparente contradicción, mis hermanos, puesto que en el verso 8 Lot le dice a la multitud que sus hijas no habían conocido varón. Sin embargo, en el verso que estamos leyendo dice que estaban casadas. Entonces esto se puede entender si analizamos el contexto cultural de esa época. Ustedes acá el verso 8 dice: miren aquí, yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre, ¿no es verdad? Y en el verso 14 nos está hablando claramente de que Lot salió, dice, y habló con sus yernos. Bien, el detalle acá es que las hijas de Lot estaban comprometidas, es decir, desposadas, ¿ok? Eso quiere decir que ese compromiso era contado como si fuera un matrimonio, aunque no habían llegado a consumarlo en una intimidad, puesto que en la cultura oriental, cuando se hacía un pacto matrimonial, la ketuvá que conocemos, el esposo tenía que ir a preparar la morada donde viviría, ¿no es verdad? Este proceso se llamaba desposorio. Una vez que el esposo tenía las condiciones para vivir con su esposa, entonces era que se hacía la ceremonia de consumación del matrimonio. Un caso similar vemos a este, es cuando Miriam, la madre de Yeshua, estaba desposada con José cuando concibió del Ruach Kodesh. ¿Okay? 15. Y al amanecer, dice, los malachim apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no seáis destruidos, en el castigo de la ciudad. Los mensajeros vemos acá que muy temprano instan a Lot a abandonar la ciudad por el juicio a la que sería sometida, ¿no es verdad? ¿Por qué le salvan? Lot era un hombre justo. ¿Qué es ser justos, amados? Según Gálatas 3:9, justo es una persona que vive por la emuná, que vive por la fe, ya que la justicia propia no puede salvar a nadie. Entonces debemos recordar que la emuná verdadera lleva obras de emuná también. Amén. Bien, 19:26. Me voy a adelantar hasta el versículo 26, por favor. Ustedes leen los anteriores. Acá dice: pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió ¿en qué? En una columna de ¿qué? De sal. Lot y su familia, como vimos en el versículo 17, habían recibido la instrucción de no mirar atrás. La mujer de Lot infringió este sencillo mandamiento y recibió, como ven ustedes, acabamos de leerlo, las consecuencias de su rebeldía. Verso 27. Y Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al lugar donde había estado delante de Adonai. Hermanos, Adonai, Yahweh, nos ha prometido cosas,
Pero si queremos ver su cumplimiento, debemos ser de los que regresan a su presencia en tefilá, en oración. La intimidad con Él es algo valioso, es un tesoro que no tiene precio, mis hermanos. En el Salmo 25, verso 14, encontramos la expresión comunión íntima del hebreo sod, que significa deliberación estrecha, consejo cercano, secreto. Es una conversación íntima. Sod, según los jajams, es uno de los niveles de interpretación bíblica, sabemos nosotros, ¿no es verdad? Y según este salmo es para que le respeten con un temor reverente. Entonces, nuestra revelación de las Escrituras es proporcional, mis hermanos, a nuestra vida en oración e intimidad que tengamos con el Señor. Eso es muy importante. Nuestra revelación de la Escritura es proporcional a nuestra vida en tefilá, en oración e intimidad que tengamos con nuestro Abba Kadosh. Amén, mis hermanos. Bien, continuamos. Versículos 31 al 33. Ok. La mayor le dijo a la menor: nuestro padre está viejo y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotros en la forma de la costumbre del mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él, y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener descendencia. Así que hartaron a su padre de vino esa noche, y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Vemos acá que esa noche hicieron que su papá bebiera vino, y vemos que la hermana mayor se acostó con él, y Lot no se enteró qué momento entró a su cama y qué momento se salió de su cama, ¿no? En el comentario de la Torá dice del hebreo, hay una palabra que no se dio ni cuenta, dice, no supo. Dice que es un método tradicional para señalar que hay una interpretación sobre la palabra. Aquí se indica que si bien Lot no fue consciente del hecho de que ella se acostó, sino fue del hecho que se levantó. ¿Ok? Bien. 37 y 38. Dice: la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz a un hijo y ella lo llamó Ben-Amí. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. En el comentario de la Torá vemos que hay una diferencia entre las dos hijas, puesto que la mayor era muy desvergonzada, que le puso a su hijo un nombre que aludía a su paternidad inmoral, ya que Moab deriva de la expresión hebrea de padre. Sin embargo, la menor llamó a su hijo con un nombre que significa hijo de mi pueblo, ocultando así el oprobio que había hecho, ¿no? Y además se notaba un poco más recatada. Pasamos del capítulo y vamos al capítulo 20 y vamos a leer el verso 2. Y Abraham decía a Sara, su esposa: ella es mi hermana, por temor a decir ella es mi esposa, no fuera que los hombres de la ciudad lo mataran a causa de ella. Así que Abimelech, el rey de Gerar, mandó y tomó a Sara. Acá, hermanos, vemos que Abraham dice la verdad a medias, lo que también podemos interpretar como que es una mentira, puesto que más adelante en el verso 12 va a afirmar su parentesco con Sara. Y vemos cómo Elohim no nos presenta hombres perfectos ni tampoco héroes invencibles como los siervos, ¿no? Las escrituras recogen tanto lo bueno como lo malo de cada uno de los siervos de Elohim. Esto, hermanos, nos recuerda que somos escogidos no por lo que somos, sino por lo que vayamos a hacer. Amén. Versos 6 y 7.
Elohim le dio en un sueño: sí, yo sé que haciendo esto tu corazón ha sido puro, y yo también te he detenido de pecar contra mí. Por esto no te dejaré tocarla. Por lo tanto, devuelve a la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. Pero si no la devuelves, sabes que de cierto morirás tú y todos los que pertenecen a ti. El rey Abimelech se justifica ante Yahweh, esgrimiendo su ignorancia de la situación, pero esto no lo estaba exonerando de su culpabilidad. Amén. Me voy a pasar al capítulo 21 y vamos a ver ya el nacimiento de Isaac. Ustedes por favor terminen de leer el capítulo 20. Y bien, ¿qué nos dice el capítulo 21? Y nos dice: Adonai visitó a Sara como él había dicho, y Adonai hizo por Sara lo que él había prometido. Verso 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Entonces, hermanos, acá vemos que lo que Yahweh promete siempre se cumple como él lo ha dicho. Amén. 21:9. Pero Sara vio al hijo de Agar, la Misraimí, quien era Agar, le dio a Abraham, que se burlaba de Isaac, su hijo. Sara y Agar, mis hermanos, representan dos pueblos, dos descendencias, una esclava y una libre. Esta posición burlona la vemos siempre en la descendencia esclava. Los libres siempre son menospreciados por los esclavos. Así no va a ser. Así que Sara dijo a Abraham, estoy leyendo el verso 10, echa fuera a esta esclava y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac. Las palabras de Sara iban más allá de un simple celo o egoísmo, puesto que, según algunos eruditos, eran palabras proféticas. A su vez, cuidaba de mantener puro el linaje de la promesa. Hermanos, los hijos de la desobediencia no compartirán la herencia con los hijos de la obediencia. ¿Ah? Versos 2 y 13. Entonces Elohim dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Escucha la voz de Sara, porque es en Isaac, que será llamada tu descendencia. Este pasaje nos confirma que las palabras de Sara eran proféticas, puesto que Yahweh le dice a Abraham que su esposa tenía razón, y al mismo tiempo le estaba dando consuelos, diciéndole que no se olvidaría de Ismael, puesto que él también tendría una descendencia grande. Verso 14. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombro, y entonces la despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Según Rashi, en el comentario de la Torá, la palabra errante, que vemos en el verso 14, tiene que ver con idolatría. Ella volvió a los dioses de Egipto, por eso no hubo bendición en el agua del odre. Hermanos, la idolatría produce sequía. ¿Ok? 21, 15 al 17. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto y fue y se sentó mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él, porque ella dijo: no puedo soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz
y sollozó, dice la palabra. Elohim oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el malaj de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Elohim ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde él está. Cuando vino la necesidad, hermanos, Agar dejó abandonado a su hijo. Pensó más en su sufrimiento que en el estado de su hijo, en la salud de su hijo. Tal es así que vemos que Yahweh atiende el clamor del muchacho y no la desesperación de la madre. Se puede entender que ella clamaba a sus dioses egipcios y no a Yahweh. Lo contrario que su hijo. Su hijo sí. La promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación estaba peligrando por esa actitud. Y por ese milagro, por un milagro, fue salvado. Y esto, hermanos, nos recuerda que Elohim es siempre fiel. Y debemos, hermanos, confiar que en su palabra todo se cumplirá, aunque esto requiera de un milagro. Él lo va a hacer. Estoy totalmente seguro, tengo emuná, tengo bitajón en eso. Voy a levantar el verso 33. Ustedes leen los anteriores. 33 y 34 vamos a leer, ¿ok? Bien. Y plantó un campo junto al pozo del juramento, y allí clamó en el nombre de Elolam, el poderoso de la eternidad, o el poderoso del universo, el Adonai eterno, el Elohim eterno. Abraham habitó mucho tiempo como extranjero en la tierra de los filisteos. Amén. Amén. Vamos al capítulo 22. Versos 1 y 2. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma por favor a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás como ofrenda de ascensión sobre la montaña que yo te señalaré. Acá vemos, hermanos, que Yahweh llama una vez más a Abraham para probarlo. Y él responde sin titubear a este llamado cuando dice: aquí estoy. Entonces la orden fue muy precisa, no había lugar a dudas. Elohim usa dos palabras importantes para referirse a Isaac. Como vemos, la primera palabra que vemos es único. Único. Y la segunda palabra que vemos es amas, al cual tú amas. Las palabras hebreas respectivas para único y para amas, único es yakhid, que significa unido, amado, ¿okay? Irreemplazable. Y para amas es ahab, que significa tener afecto, amado, amar, amor, deleitar, entre otras cosas, ¿no? Lo que nos muestra el gran afecto que Abraham tenía por su hijo, sin rayar en la adoración idolátrica hacia su hijo. ¿Amén? Nosotros consideramos que amar o tener un gran afecto por un hijo no es una muestra de idolatría. Y menos aún en el caso de Abraham, ya que él mismo salió de su tierra y de su parentela. Además dejó atrás la idolatría en la que vivía en medio de su familia. Entonces, esto es un claro ejemplo para recalcar, es decir, su decisión de adorar y servir a Yahweh por sobre otros dioses. Todo este acontecimiento se resume en el objetivo del mismo expresado en el verso 1. Elohim puso a prueba a Abraham. Era una prueba. La prueba es colocar a alguien o algo en una situación determinada, mis hermanos, para ver, para observar la calidad
de lo que se está probando. Tu único hijo, vemos en este versículo. Esta frase nos muestra que ante Elohim no tenía otro hijo heredero. Tu único hijo, le dice, ¿no? Yitzhak, por otro lado, también es un tipo de Mashiach. Esta expresión está relacionada con Yeshua, y esto lo pueden verificar en Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22. Y esta prueba va a revelar elementos tipológicos que van a señalar hacia nuestro Mashiach. Entonces, ¿qué estaba probando en Abraham Elohim? Su fe en la promesa. Esta era tan grande que creyó que si su hijo moría a manos de él, Yahweh le resucitaría de entre los muertos. Esta muerte figurada, hermanos, representa la muerte y resurrección de nuestro Mashiach. Santiago 1 del 2 al 8 nos habla que la prueba produce paciencia, y la paciencia perfección y sabiduría. Amén. Bien, versículo 3. Abraham, dice, se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo, cortó la leña para la ofrenda de ascensión, salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Hermanos, vemos acá que era tanta la devoción que Abraham tenía, que dice que se levantó muy de mañana, ha de haber sido madrugada, ¿no es verdad?, para cumplir la voluntad de Yahweh. Wow. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos: quédense aquí con el asno, yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. ...6 y 8 vamos a leer. Abraham cogió la leña para la ofrenda de ascensión y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham, su padre: ¿mi padre? Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Abraham respondió: Elohim se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Y en la concordancia con Yohanan 1:29 vemos que el Mashiach Yeshua sería el cordero del sacrificio. Entonces vemos que después de Abraham haber preparado todas las cosas necesarias para el sacrificio, su hijo le pregunta por la víctima del mismo. Esto muestra claramente la educación que Yitzhak había recibido de su padre, pues intenta mostrarle que el sacrificio estaba incompleto, puesto que éste requería una víctima. Pero Abraham le muestra que Yahweh proveerá de una víctima inocente, y Yahweh se proveería a sí mismo como cordero, porque Él es el cordero. Amén. Sin embargo, no podemos, amados, ignorar que en su naturaleza humana hubiesen podido luchar con un sentimiento de angustia natural que el mismo Mashiach manifestó en el huerto de Getsemaní antes de su sacrificio como cordero pascual, ¿verdad? Entonces esta historia tiene una profundidad muy maravillosa. No solo nos está relatando la muerte y resurrección de nuestro Mashiach, sino que va más allá en los detalles de este evento. Isaac, amados, al igual que Yeshua, cargan el madero del sacrificio. A ambos es su padre quien los entrega. El muchacho hace una pregunta: ¿dónde está el cordero? La palabra que se traduce como proveerá es la misma que se utiliza en el verso 4 y se traduce como ver el lugar donde Elohim le esperaba. Entonces la traducción del hebreo literal vendría a ser como ve por ello o a su propia manera. Entonces Yahweh vería su propia manera de resolver ese asunto. O sea, Él era el encargado de resolver eso, mis hermanos, amados.
Amén. Siendo la fe de Abraham lo que se estaba probando, creemos que al ver el monte pudo observar como si fuera una visión en el futuro. Pudo ver el lugar de su morada en la tierra, el templo de Shlomo, de Salomón, el nombre del monte Moriah, compuesto por dos palabras. Las palabras son visión o ver, y Yah, el nombre sagrado. Algo así como ver a Yahweh o tener una visión de Yahweh. Amén. Él sabría que ofrecería un cordero, pues había tenido una visión. Creemos que pudo haber alcanzado a ver al Mashiach como el cordero perfecto. Por eso era su confianza tan extrema en Yahweh. Él sabía que su hijo iba a ser salvado. 9 y 10. Ellos llegaron al lugar de que Elohim les había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden a todos los pies de Isaac su hijo, y lo acostó sobre el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Vemos aquí, hermanos, la obediencia de Abraham, ¿no? Que estaba decidido, ¿no?, a matar a su hijo. Dice, llegó al lugar indicado, preparó el altar y la leña y lo ató a su hijo. Era muy obediente a Yahweh. Según algunos escritos que he podido leer, esta atadura de su hijo fue idea del mismo Isaac, debido a que su instinto de supervivencia podría hacerle lastimar a su anciano padre, lo cual demuestra, hermanos, la disposición de Isaac a obedecer los decretos de Elohim. Amén. Baruch Hashem. 11 a 13. Pero el malach de Elohim lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y tomó a Aleftav, nos dice la palabra, el carnero, y lo ofreció como ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. ¿Quién es el Aleftav, mis amados hermanos? ¿Quién es el principio? ¿Quién es el fin? Acá vemos que hay una aparente contradicción, puesto que en el verso 11 nos dice, hay un mensajero, el malach de Elohim, ¿no es verdad? Hay un mensajero. Pero en el verso 12 vemos que este mensajero se adjudica la autoría de la orden de sacrificio. Porque él dijo, no pongas, y está hablando en primera persona, ¿no es verdad? Yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim. Y además le dice, por amor a mí. O sea, es Yahweh mismo. Entonces, ¿fue Yahweh o fue un mensajero de Yahweh? Realmente se habla de una sola persona, mis amados, Yahweh, puesto que la expresión el ángel del malach de Yahweh se refiere a Yahweh mismo, puesto que ningún mensajero, ningún malach, ángel, se atribuiría una orden dada por el Eterno mismo. En el último momento apareció un carnero como sustituto del hijo de Abraham, lo cual habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad. ¿Quién es ese cordero, mis amados? Es Yeshua HaMashiach. Amén. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, el Eterno verá, se ocupará, proveerá, por lo que se dirá en el futuro, en este monte del Eterno Adonai aparecerá su pueblo. Amén. Como una manera de inmortalizar el hecho y que quedara para la posteridad, nombró ese lugar como que Yahweh proveerá, puesto que en ese lugar se había provisto el sacrificio, mis hermanos amados. Gloria a Dios. 16. Él dijo, 15 y 16,
El malaj de Elohim llamó a Abraham una segunda vez del cielo. Él dijo: he jurado por mí mismo, dice Elohim, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado. ¿Se dan cuenta? Es Yahweh mismo que le habla, amados hermanos. Yahweh confirma una vez más su promesa a Abraham, pero esta vez lo hace de una manera más suprema, y es jurando por sí mismo, puesto que no existe uno más grande que él. Amados hermanos, hemos visto varias apariciones de Elohim a Abraham. Estas van guiando su vida, cambiándola y otorgando bendiciones sobre él mismo. Vemos un gran compañerismo y cuidado de Elohim hacia Abraham, que viene como resultado de la obediencia y del corazón de este hombre, que siempre está dispuesto a cambiar y corregir sus errores. Hermanos amados, si queremos gozar de intimidad con Elohim, debemos tener corazones moldeables para los tratos, manifestaciones que Elohim hace hacia nosotros. Amén. Tenemos que tener corazones moldeables, haciendo actos de adoración de noche y de día. Amados hermanos, tenemos que estar en intimidad con Él, en obediencia, en tefilá. Qué hermoso es gozarnos de su palabra, ¿no es verdad? Es realmente hermoso, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura de la porción de esta semana, Vayera. Espero, como lo hacemos todas las semanas, que esta haya sido una lectura de bendición para sus vidas. Nos vamos a reencontrar el siguiente fin de semana, el siguiente Shabbat, para escudriñar y leer, escuchar, aprender de la boca de Yahweh mismo sus enseñanzas. Entonces será hasta la siguiente semana, hasta el siguiente Shabbat. Con la bendición del Eterno nos volveremos a reencontrar. En tanto, la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre todos y cada uno de ustedes, que su Ruach HaKodesh sea la guía, su palabra sea la guía, la lámpara a sus pies durante toda esta semana. Amados hermanos, Shabbat Shalom.